Lo que vamos a mirar hoy es unos pasajes que vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21 al 28, donde dice la palabra de Dios. Es importante si usted puede traer algo para anotar, porque entonces después cuando va a su casa, usted puede hacer un repaso de los pasajes bíblicos y de la lección, y así poder permanecer los conocimientos y el aprendizaje que pueda haber adquirido en la clase. Marcos 1, 21 al 28. Dice la palabra de Dios así: y entraron a Capernaum, y los días de reposo, estando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Algunos aspectos interesantes en este pasaje es, primero que nada, dice que comenzaron a escuchar su enseñanza y comenzaron a admirarse de la forma como enseñaba, de los conceptos que él vertía en su enseñanza, de los principios que él les brindaba al enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice que ellos reconocían una diferencia. La diferencia es que él enseñaba con autoridad, no como los fariseos y los escribas. Y déjeme decirle, según hemos aprendido en algunas lecciones atrás, que los escribas y los fariseos eran los más entendidos en la letra de la ley, en el conocimiento de la ley del Señor. Ellos entendían cualquier punto que usted tratara con ellos, más las tradiciones de los ancianos. Pero el entendimiento y el conocimiento sin autoridad de Dios no vale. Ahora viene Jesús, que claro, hay una diferencia. Él es la palabra hecha carne, hermanos. Y viene y enseña la palabra de Dios, pero la enseña con autoridad. Y la gente empieza a maravillarse. Y la gente empieza a admirarse. Porque la gente sabe reconocer la diferencia. Cuando hay enseñanza con autoridad y cuando hay una enseñanza simple de transmisión de conocimiento. Precisamente que en estos estudios nosotros procuramos y le pedimos a Dios auxilio para que lo que nosotros hagamos no sea transmitir conocimientos, sino enseñar la palabra con la autoridad de Dios que Él pueda darnos. Pero Jesús no había ido a la sinagoga solo a enseñar, sino que había ido para darlos vueltas, patas para arriba. Él ese día se ve que fue dispuesto a cambiarle la cabeza. Se fue dispuesto a hacer una revolución en la sinagoga. Porque él estaba dispuesto a hacer cosas que hasta ese momento en la sinagoga no se hacían. Primero, enseñar con autoridad. Segundo, liberar un endemoniado. Eso no sucedía en la sinagoga. Él dice la palabra de Dios que inmediatamente el endemoniado o el demonio que estaba dentro de la persona, mejor dicho, lo reconoció y comenzó a confesar lo que dice Filipenses, ¿se acuerdan? 2:11,
Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bueno, ahí estaba confesando. Yo sé quién eres, el Santo Dios. Inmediatamente lo hizo enmudecer, lo hizo callar y lo expulsó. Lo expulsó con su palabra, con la autoridad de su palabra. Y el espíritu inmundo, verso 26, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Salió de él. Y aquí les quiero mostrar el por qué yo les decía recién que no se hacía eso. Porque la gente empezó a mirarlo eso como una nueva doctrina. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué nueva doctrina? Hay algo que no entendemos porque nunca ha pasado. Nunca lo habían visto. Era nuevo. ¿Sabes lo que dice eso? Ellos estaban acostumbrados a tenerlos endemoniados en la sinagoga. Ahí. Y venían, leían la lectura bíblica, hacían las oraciones, cantaban los salmos y los endemoniados estaban ahí. Y ellos ni se percataban. Pero Jesús sí se percató. Y Jesús dijo, basta. Hasta aquí. Vino a cambiar las escrituras. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Claro, empezaron la gente a decir, mire, fui el otro día a la sinagoga de Nazaret. Estaba Jesús. De Capernaum. Y estaba Jesús. Y un endemoniado ahí se levantó, ahí uno, hablando raro y haciendo unas cosas raras. Y Jesús le dijo que se fuera y salió de él. Fue algo distinto. Yo quiero decir que ese mismo Jesús está hoy aquí. Y está cada día en la iglesia. Y está cada día en medio de su pueblo. Con la misma autoridad. Con el mismo poder. Que si nosotros le permitimos, nosotros le damos la libertad de obrar, Él va a obrar y va a liberar a los cautivos. Porque para eso vino. De tal forma que hasta sanó la suegra de Pedro. Amén. Eso no es un milagro, hermano. Eso sucedió también. Las suegras son lo más maravilloso que hay. Yo tuve mi suegra, que el Señor la tiene allá y fue una mujer excepcional. Así que no me puedo unir a los chistes de suegra. Marcos 1:29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Y qué interesante, algo que tienen en común estos dos relatos, tanto el anterior como este, es que Jesús se interesó personalmente en la situación. Primero, se interesó personalmente en liberar al endemoniado y ahora se interesa personalmente en sanar a la suegra de Pedro. Era una fiebre, no era una gran enfermedad, pero una fiebre en aquellos tiempos podría llevarlo a la tumba cualquiera, así que había que prestarle mucha atención. Pero el detalle que yo resalto aquí es la actitud de gratitud de la suegra de Pedro. Dice que inmediatamente que ella fue sanada, ¿qué hacía? Les servía. Y hermanos, Dios quiere que nosotros
por gratitud al mayor milagro que ha hecho por nosotros, que es salvarnos y redimirnos, le sirvamos. ¿Amén? Que le sirvamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, todos los que el Señor ha llamado, que el Señor ha salvado, tenemos algo para hacer en el reino de Dios. Así que debemos servirle de alguna manera. El siguiente relato que vamos a ver es un relato que es a continuación de los versículos que va del 32 al 34. Que Jesús sana a todos los enfermos, libera a todos los endemoniados, no dejándolos hablar porque le conocieron. Nuevamente se reitera, y es interesante el detalle, que Él no los deja hablar cuando lo reconocen. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Mire, él había estado en la sinagoga en la mañana, ¿sí? Estuvo enseñando la palabra, estuvo liberando al endemoniado y obrando maravillas. Fue a la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, y ahora se hizo la noche, y lo lógico es que tiene que descansar. Pero dice la Biblia que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, después de las 6 de la tarde, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Por qué? Bueno, sin lugar a dudas, que lo que pasó en la sinagoga, dice la Biblia, al final del versículo decía, y su fama se difundió por toda la región, por toda la provincia alrededor de Galilea. Obviamente que inmediatamente salió la gente de la sinagoga y empezó a dar la noticia, y empezó a hablar, y empezó a comunicar, y algunos ya se entraron a animar, a venir de una, a ver, ¿dónde está Jesús? Tengo un enfermo. ¿Dónde está Jesús? Mi hijo está endemoniado. Y le trajeron todos los enfermos, dice, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Esto de toda la ciudad, bueno, en realidad algunos se habrán quedado en su casa, pero lo que significa es una expresión exagerada para decir que había tanta gente que como que estuviera toda la ciudad en la casa ahí, esperando ser sanados, esperando que le liberaran al hijo, a la hija, a la madre, al padre, esperando que obrara un milagro. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera demonios. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermano, ¿qué problema hay? Vengamos a Jesús. Hay problemas de enfermedad, vengamos a Jesús. Hay problemas de carácter, de temperamento, hay problemas de conducta, vengamos a Jesús. Él puede arreglar todo. Ahora Él no va a ir en contra de la voluntad de nosotros. Si usted no quiere, si la persona no quiere ser libre, es un problema de la persona. Pero si la persona quiere ser libre, la mitad del camino ya está hecho. Se viene a Jesús, viene la otra mitad. Sanó a muchos, liberó a muchos. Y uno se pregunta, ¿y no se cansa? ¿No se cansaba? Recuerden que era hombre también, pero él tenía una misión. ¿Recuerdan lo que leímos el jueves pasado en Lucas 4? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Del 17 al 19. Leímos un pasaje que dice, tomando él la profecía de Isaías 61, dice, por cuanto me ha ungido el Señor para poner en libertad a los cautivos. Él está ungido para eso. ¿Y qué está haciendo? Está funcionando en la unción para lo cual él fue ungido.
para libertar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para sanar a los enfermos y a los oprimidos, para poner en libertad a los que están en cárceles espirituales. Y aquí vamos a trabajar bastante, en este caso, en la sanidad de un leproso. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Evangelio de Lucas 5, del 12 al 16. Lucas 5, del 12 al 16. Recuerde que le dijimos que estamos presentando a Jesús como sanador y como libertador. ¿Sí? Liberta a los endemoniados y sana a los enfermos. Y habían enfermedades, hermanos, que eran muy difíciles, que eran totalmente incurables en la ciencia de aquel tiempo. Y la lepra es una de ellas. Y la lepra era una enfermedad que socialmente era condenatoria, porque la persona tenía que vivir aislada de la sociedad. Veamos el milagro y después hablaremos un poco más. Sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se expandía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Algunos detalles que necesitamos entender en esto. Primero, una persona que tenía lepra no podía estar en la ciudad, primero que nada. Ellos vivían en las afueras de las ciudades, en comunidades de leprosos por lo general, y tenían que tener cierta distancia de la gente normal, es decir, normal de los sanos. Si ellos veían que se acercaba alguien que estaba sano, o ellos se acercaban a alguien, tenían que gritar: soy inmundo, soy inmundo. Esa era su condena social. Ellos no podían estar ni con su familia, no podían estar ni con sus seres queridos, ni con sus amigos, con nadie. Ellos vivían en las afueras. Entonces, primer detalle que encontramos aquí, que este leproso se arriesgó. Fue avesado. Fue un hombre que escuchó de alguna forma, escuchó hablar de los milagros que Jesús estaba haciendo, de las sanidades que Jesús estaba haciendo, de las cosas que Jesús estaba haciendo, de los que él estaba liberando a los endemoniados. Y dice: bueno, si Jesús puede hacer eso, probablemente pueda sanar mi lepra. Y él se arriesgó a que lo mataran a pedrada. Pero él fue a donde estaba Jesús. Él fue y se acercó a donde estaba Jesús. Y dice que cuando lo vio, se postró en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note el asunto. Él entendía claramente su condición. Él entendía que lo que tenía no era una enfermedad, sino era una inmundicia, algo que lo hacía inmundo. Por eso él no le dijo: si quieres puedes sanarme. Él le dijo: si quieres puedes limpiarme. Porque él estaba inmundo. Tenemos que entender la mentalidad de la cultura hebrea, cómo miraba esas cosas en aquellos tiempos. Entonces, él entendía claramente cuál era su condición y él va y apunta directamente a su condición. Cuando nosotros le pidamos al Señor algo, pidámosle algo concreto, hermano. Lo que queremos. No le andemos con vuelta. Pero si ese hombre se arriesgó, Jesús se arriesgó más. Porque una cosa es que el leproso se acercara donde había un sano, pero otra cosa es que el sano toque al enfermo o al inmundo.
Ahí nomás quedaba inmundo. Por la ley, en ese momento, a Jesús lo tenían que haber mandado a una colonia de leprosos. El sacerdote lo tenía que ir a examinar y por 7 días ahí toda una cantidad de rituales para ver si no se había contaminado con la lepra. Pero Jesús decidió arriesgarse igual. Ustedes note algo. Muchos de los milagros de Jesús los hizo hablando, ¿verdad? Él dio la palabra, se sano, se libre, todo. Podía haber dicho la palabra y chao, sí quiero ser limpio. Pero Jesús estaba dando una lección. Una lección de que hay que acercarse al oprimido. De que hay que acercarse a aquel que está en necesidad. A aquel que está en una dificultad grande. No hay que mantenerse como el sacerdote y el levita cuando vieron a aquel hombre tirado en el camino y solo un samaritano se pudo compadecer de él. Entonces dice, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Quiero liberarte, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Supongamos que hubiera algún fariseo por ahí. Ya estaba pronto para condenarlo, pero de pronto ve que la lepra desaparece. Y ante los hechos me remito. Si le tocó la santidad de Dios, la santidad de Jesús, tocó ese cuerpo y lo transformó. Tocó ese cuerpo y la lepra, lo que lo hacía inmundo, desapareció. Y lo contradictorio aparece aquí, hermanos, pero que tiene una explicación en la Biblia. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿Cuál era el asunto? Había en Levítico capítulo número 14, hay unos versículos que enseñan qué tenía que hacer una persona que había sido leprosa y de pronto se sana de la lepra. Entonces, son muchos versículos, por eso se los voy a resumir. El asunto pasaba así: venía el sacerdote y el sacerdote lo examinaba y hacía una cantidad de rituales con la sangre de una avecilla y qué sé yo, y después lo declaraba limpio. Ahora, cuando lo declaraba limpio, el que había sido leproso tenía que traer una ofrenda. Y esa ofrenda eran 3 corderos, uno para sacrificio y los otros para liberación. Y entonces estaban los corderos ahí. Pero el asunto es que el sacerdote lo trabajaba durante 7 días. Durante 7 días estaba mirándolo, haciéndole los rituales, poniéndole sangre en la oreja, aceite, qué sé yo, en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano, en el pulgar del pie derecho, una cantidad de rituales. Y al 8º día era cuando ya lo declaraba limpio. Ahora, el asunto es, ¿qué es lo que tenía que hacer el que había sido leproso? Aparte de traer la ofrenda, tenía que raparse todo, pelo, la barba y las cejas. Calvito. Tenía que estar ahí durante varios días. Y en ese estado se le verificaba que permanecía sano durante esos días. Y es a eso que se está refiriendo Jesús en este pasaje. Dice, no se lo digas a nadie, sino, primero que nada, vas y te mostrás al sacerdote. Y segundo, ofreces la ofrenda que tenés que entregar, lo que mandó Moisés. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuando dimos
sobre el nacimiento de Jesús, una clase que hablamos que cuando presentaban al niño tenían que presentar una ofrenda, pero que si eran pobres, ¿la ofrenda de qué era? ¿Recuerdan qué era la ofrenda? 2 palominos, sí, ahí está, o dos torcasitas, dos palomitas. ¿Ah? Lo mismo sucede en estos casos. Si es muy pobre la persona que no tiene, era bueno, un cordero y 2 palominos. Entonces, la ley establecía todas estas cosas porque requería una acción de parte del beneficiado, una acción de gratitud. Y la gratitud en esos casos se establecía a través de la ofrenda. Pero su fama, dice la Biblia, se extendía más y más. Recuerden que en algunos momentos él decía, mi tiempo no se ha cumplido. Entonces él trataba de pasar medio desapercibido, pero no era posible con los milagros y las cosas que hacía pasar desapercibido. Y lo vamos a ver dentro de un rato. Vamos a ver con otro milagro. ¿Ah? Cuando el que fue sanado no sabía ni quién era Jesús, ni cómo se llamaba. Sin embargo, su fama lo precedía. Su fama iba delante de él. Mire, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Y eso es interesante. Muchos vinieron para ser sanados, pero muchos que escucharon que en la sinagoga se maravillaban porque enseñaba como quien tiene autoridad, venían porque lo querían escuchar. Y también para que sanase alguna de sus enfermedades. Pero él, ¿qué hacía? Dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Porque era Dios, pero también era hombre. Y en realidad, su divinidad nunca la utilizó en su beneficio propio, sino lo que utilizó fueron los atributos para obrar los milagros en beneficio de la gente. Pero lo que más se manifestó fue su humanidad. Y él, como hombre, necesitaba el alimento espiritual que la oración da. Si Jesús se apartaba y oraba y apartaba tiempo en la noche y en la madrugada para orar, ¿qué cree usted que tendremos que hacer nosotros cada uno? ¿Qué será? ¿Está todo con la hermana? ¿Qué cree usted? ¿Y cuánto lo hacemos? Bien, sigamos. El inválido sanado en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. Estoy bien de tiempo, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículos 1 al 9. 5:30. Más. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo
y era día de reposo aquel día. Y esta frase, téngala en su mente porque esto es lo que va a generar un problema grandísimo. Bueno, como era costumbre de Jesús, todas las fiestas judías que se hacían en Jerusalén, según la ley, él asistía. Y cuando está yendo para Jerusalén, pasa por ese lugar, no de casualidad. No pasó por casualidad. Pasó porque tenía un propósito. Tenía un plan. Estaba ahí ese estanque y la multitud de enfermos, hermano, alrededor del estanque. Ciegos, cojos, paralíticos, cualquier enfermedad, estaban todos ahí. Esperando el movimiento del agua. Porque dice la Biblia que de tanto en tanto descendía un ángel y movía las aguas. Y el primer afortunado que llegaba a las aguas era sano, los demás se mojaban de gusto. Esa es la realidad. Los demás se mojaban de gusto. Y si era invierno, pobre de ellos. Pero acá está viniendo alguien diferente, hermano. Dice que había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Se supone que la enfermedad era que estaba inválido o paralítico. Y estaba ahí. Él hacía 38 años que tenía la enfermedad. No sabemos cuánto tiempo llevaba en el estanque, pero mucho tiempo. Pero la situación de ese hombre era paupérrima, hermanos, porque ni siquiera amigos tenía. Hay un paralítico que si llegamos hoy a verlo, tenía amigos. Pero este no tenía ni amigos. Y ni familiares que se interesaran por él, por lo menos. Estaba ahí. Se agitaba el agua y se arrastraba. Pero nunca llegaba primero. Porque hasta un ciego, con un poco de olfato, podía llegar. O al tanteo. Pero él, arrastrándose, iba muy lento. Así que no podía llegar. Usted imagínese la situación emocional de ese hombre. No solamente la situación física. La situación física es una. Pero imagínese la situación emocional. Que sabe que está ahí porque hay una esperanza. Pero es una esperanza a la cual él nunca va a tener acceso. Lo destroza emocionalmente a la persona. Pero dice que Jesús entendió que él hacía mucho tiempo que estaba ahí esperando. Y habla con él. Se dirige a él. ¿Usted se imagina la alegría o la sorpresa que ese hombre enfermo tuvo cuando alguien sano se le dirige a él? Y con una pregunta muy concreta. Que podría pensar el hombre que hasta me está tomando el pelo. ¿Estoy aquí para qué? ¿Para tomar mate? No estoy. Y Jesús va y le pregunta, ¿querés ser sano? ¿Y qué te parece? Pero él con todo fue respetuoso y le dijo, mire, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y acá hay una frase que a mí me encanta y me apasiona porque Jesús le dice lo siguiente. Levántate, toma tu lecho y anda. Y quiero que mire esto. Hasta ese día, el lecho era que sostenía al hombre. El lecho era el que lo estaba reteniendo. Pero ahora Jesús da una orden y él al instante fue sanado, dice, y tomó su lecho y anduvo. Ahora
Él no necesita ser retenido por el lecho. Él carga el lecho por su propia fuerza. ¿Qué significa? Que quedó libre de todas las ataduras de las enfermedades que lo tenían sometido, no al estanque, sino al lecho. Ahora el lecho se somete a él. Donde él quiera que vaya, él lo lleva porque él quiere. Pero el problema no era ese. El problema era que era día de reposo. Y aparece, entonces él va. Imagínese, cantando, saltando, con el lecho ahí arriba de sus hombros. Y él iba para aquí, iba para allá. Y aparecen los fariseos y le dice: no te es lícito cargar tu lecho un día de reposo. Y él le dice así, este es el que no conocía, ni sabía quién era Jesús. No sabía el nombre, nada. Y le dice: el que me dijo, el que me sanó, me dijo: toma tu lecho, levántate y anda. ¿Y usted se cree que le siguió dando corte a los fariseos? Siguió caminando. Pero entonces estaba allá en el templo y se encuentra con Jesús. Y Jesús lo confronta. Porque Jesús, cuando hace algo, lo hace completo. ¿Sabían? Él no hace nada a medias. Y él le dice: mira, has sido sanado. Yo me lo imagino a Jesús. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Aparentemente la enfermedad de este hombre había sido por algún pecado. No significa que todas las enfermedades son por pecado, hermano. No, pero la de este hombre parece que sí. No peques más para que no te venga nada peor. Así que este se va y le dice: ya sé quién me sanó. Es Jesús. Y los fariseos se agarraron la cabeza, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña que Jesús tiene autoridad y da esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Yo me imagino que muchos de los que en los siguientes días fueron sanados, era gente que estaba en el estanque, que viendo el milagro que Jesús hizo, dijeron: ¿para qué estamos aquí si con una palabra de Jesús podemos ser sanos? Y ahí estamos viendo al Jesús que sana y que liberta. Porque con una sanidad hizo libre al hombre de la condenación de estar sometido a una cama, de estar sometido a un lugar y a una situación que no era aceptable. Capítulo 5 de Lucas, verso 17. Cuando tiene la confrontación al final con los fariseos, ¿no? Vamos a ver una situación parecida en Juan 9, creo que es cuando el ciego de nacimiento. Jesús ya tenía problemas con los fariseos, ¿sí? Porque sanó en sábado. Pero a Jesús le dije que había venido como para poner los patas para arriba, ¿no? Creo que tenemos que ir terminando, ¿sí? ¿No? Ok. Y mire, no solo los hizo enojar porque sanó en sábado, sino se van a enojar por lo siguiente. Aconteció un día... No. Permítame que encuentre el pasaje. Estábamos en Juan, ¿verdad?
Sí. Bien, la historia que hablamos fue estaba en Juan capítulo 5 del 1 al 8, del 1 al 9, la del paralítico. A continuación, si usted continúa unos versículos más adelante, ¿sí? Verso 16, dice, y por esta causa, es decir, por la sanidad del hombre un día de reposo, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ya tenía problema. Y ahora decía que Dios era su Padre. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que Jesús vino para dar los vueltas pata para arriba, hermano. En estas ocasiones Él quería cambiarle la cabeza y que se den cuenta que las cosas no son como ellos las estaban viendo hasta ese momento. Juan el Bautista tuvo algunos discípulos. Algunos de ellos se vinieron con Jesús, pero otros no. Y en una ocasión, Mateo 9, 14 al 17, se juntaron los discípulos esos de Juan el Bautista con algunos fariseos para hacerle algunas preguntas a Jesús. Y Jesús tiene unas respuestas muy esclarecedoras. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿No? Ya que haces tantas cosas, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros tenemos que hacer ayunos tantas veces y los fariseos también. Y no tenemos ningún resultado. No dijeron eso, pero lo pensarían. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta pregunta es muy interesante porque esto habla de doctrina cristiana, ¿no? De lo que está enseñando Jesús. Bien, Jesús le dice, si están de fiesta, no van a estar de luto. Entonces, ahora tienen al esposo, en otro pasaje paralelo dice, cuando el esposo es quitado, entonces sí ayunarán. Ahora está el esposo es él, el esposo de la iglesia. Entonces, ahora tienen al esposo, por lo tanto, es bueno que se gocen. Pero va a llegar un momento que el esposo va a ser quitado. Entonces ahí sí van a tener, no es que van a ayunar, van a tener que ayunar. Va a ser necesario que lo hagan. Bien. Entonces él, como quien no quiere la cosa, como vienen de parte de los fariseos, da una enseñanza que ataca la enseñanza de los fariseos, directamente. Él dice lo siguiente: nadie pone remiendo nuevo a un paño viejo. ¿Por qué? Ni el remiendo sirve, ni el paño va a servir, se va a romper todo. Y después dice, y no se pone vino nuevo en odres viejos, porque se va a romper el odre,
Usted sabe que el vino nuevo sigue fermentando, ¿no? Sigue fermentando y necesita un odre nuevo, cuando se ponía en odres de cuero, obviamente, un odre nuevo para que el odre nuevo se dilate, pero no se rompa. Pero el odre viejo ya dilató lo que podía dilatar. Ante la primera fermentación que hace el vino, se derrama, se rompe y se derrama. ¿Qué está enseñando Jesús con esto? Está diciendo, miren, las enseñanzas de los fariseos son esos odres viejos. Esas enseñanzas que es obligatorio ayunar y que hay que hacerlo por obligación y por esto, esos son los odres viejos. Pero mis enseñanzas es el vino nuevo. Y el vino nuevo necesita odres nuevos, es decir, no podemos ponerlo en los recipientes de los fariseos. Esos odres se rompen y perdemos al odre y perdemos el vino. Mejor vengan los nuevos y ahí tendrán vino nuevo y esos odres nuevos tienen lugar para ensancharse y para recibir la enseñanza y para que la enseñanza fermente en ellos y dé el fruto abundante que se espera. Amén. Entonces, Jesús es el novio. Y cuando no está Jesús, ahora tenemos que ayunar. El pastor, creo que todos los meses tenemos un ayuno, ¿no? Una semana de ayuno. Todos los meses hay una semana de ayuno. Porque ahora sí necesitamos ayunar. Porque no estamos de fiesta como cuando está el novio presente. Pero cuando estemos allá en las bodas del Cordero y cuando el Señor nos venga a buscar y nos lleve a su gloria, ahí ya no necesitaremos ayunar más. Por último, vamos a mirar en esta noche, bueno, en esta tarde, lo que pasa es que acá como no se ve para afuera parece de noche. Mateo 11 del 20 al 30. Y es un juicio que Jesús hace sobre 3 ciudades. ¿Tienen? Dice así. Porque no sois vosotros. ¿Puede alguien leerlo? Porque la luz, no sé, hoy está baja. ¿Está baja o estoy corrido? Pero ¿puede alguien leerlo? Mateo 11 del 10 al... Perdón. Mateo 11 del 20 al 30. Mateo 11 del 20 al 30. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Besadia, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo hay que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo, en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados,
yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, hermana. Amén. Jesús pronunció juicio sobre 3 ciudades de la zona donde él se crió y vivía: Corazín, Betsaida y Capernaum, ciudades hebreas donde él predicó y había hecho muchos milagros. El juicio precisamente radicaba por el beneficio que habían tenido esas ciudades, es decir, la gente de esas ciudades, en comparación, por ejemplo, con Tiro y Sidón. Por ejemplo, Corazín y Betsaida dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las cosas, los milagros que se hicieron aquí, hace tiempo que ellos se hubieran arrepentido. Interesante, ¿no? Lo que dice Jesús. Si en Tiro y Sidón, ciudades paganas, ciudades no hebreas, dice, si ahí se hubieran hecho los milagros que se hicieron aquí, hace tiempo se hubieran arrepentido. Y ustedes no doblan la cerviz por ninguna razón. Y luego se dirige a Capernaum y le dice que a Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás bajado. Porque dice que si en Sodoma se hubieran hecho las cosas que se hicieron en Capernaum, todavía permanecía. Es decir, no hubiera sido destruida. Y agrega que en el día del juicio va a ser más tolerable el juicio para esas ciudades paganas que para estas ciudades israelitas del pueblo de Dios. Pero culminamos con unos aspectos muy lindos de parte de Jesús. Primero, le da gracias a Dios porque Él ha elegido a los pequeños, a los que no son muy entendidos ni muy sabios humanamente, para revelárseles. Segundo, hace una invitación a los trabajados y cargados. Pero antes de entrar a esa parte, voy a darles una nota histórica. En el año 67 después de Cristo, en relación a estas 3 ciudades, en el año 67 después de Cristo, los romanos aplastaron brutalmente una revuelta en Galilea, destruyendo las ciudades de la región. Muchos de los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Así sufrieron Capernaum, Corazín, Betsaida, por haber rechazado al Salvador. Pero acá la invitación de Jesús. Pasaron más de 2000 años y sigue vigente. Sigue vigente. Y esto no solamente para los que están fuera, sino también para los que están dentro. Venid a mí, dice, todo lo que estáis trabajados y cargados. No digo, él no dice algunos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo los haré descansar. ¿Cuántos trabajaron hoy? Y vinieron para acá todavía. Qué bendición, hermano. Qué lindo una casa, ¿verdad? Una ducha, una merienda, una cena y descansar. Pero ¿cuántos están trabajados emocional y espiritualmente? Y necesitan ir a los brazos de Jesús. Necesitan ese reposo que solo Jesús sabe y puede dar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Nos empecinamos con llevar la carga solos, hermanos. Pero Jesús dice, lleven ustedes mi yugo sobre vosotros.
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.